¿Alguna vez has sentido que el peso del mundo te empuja hacia abajo y que sería mucho más fácil simplemente abandonar? Es una sensación que todos hemos experimentado. Sin embargo, existe una sabiduría ancestral que nos enseña algo extraordinario: la capacidad de mantenernos en pie, sin importar cuántas veces la vida nos tire al suelo. Los antiguos estoicos no eran superhéroes ni personas sin problemas. Eran seres humanos como tú y como yo, que enfrentaban pérdidas, traiciones y momentos devastadores. La diferencia está en que desarrollaron una fortaleza mental tan poderosa que ninguna tormenta podía destruirles. No se trataba de no sentir dolor, sino de haber entrenado su espíritu para transformar cada golpe en una lección, cada caída en un impulso para levantarse más fuerte. Permitidme compartir una historia que ilustra perfectamente este principio. Existía un joven llamado Daniel, que vivía en un valle rodeado de montañas imponentes. Desde que era niño, su corazón ardía con un deseo: aprender a tocar el violín. El problema era que en su pequeño pueblo nadie dominaba ese arte. Un día, reuniendo todo su valor, viajó hasta la ciudad más cercana y consiguió un violín de segunda mano. El instrumento estaba en pésimas condiciones, con cuerdas oxidadas y una madera desgastada por el tiempo, pero para Daniel era un tesoro invaluable. Comenzó a practicar por su cuenta, sin maestro, sin guía. Los primeros sonidos que salían del violín eran desafinados y ásperos. Sus vecinos no tardaron en burlarse, diciéndole que era una pérdida de tiempo, que jamás lograría hacer música verdadera con semejante instrumento deteriorado y sin la instrucción adecuada. Pero Daniel tenía algo que ellos no comprendían: una determinación inquebrantable. Cada amanecer, Daniel se sentaba junto a su ventana y practicaba incansablemente. Se equivocaba constantemente, pero en cada error descubría una nueva comprensión. Recordaba las palabras de su abuelo: la perseverancia transforma los obstáculos en maestros y convierte el fracaso en el camino hacia el triunfo. Pasaron meses de práctica silenciosa. Cuando llegó la fiesta del pueblo, los organizadores, con cierta ironía cruel, invitaron a Daniel a tocar, esperando tener motivos para reírse. Sin embargo, cuando el joven comenzó a deslizar el arco sobre las cuerdas, sucedió algo mágico. De aquel violín viejo emergió una melodía llena de alma, cargada de toda la pasión y el esfuerzo de meses de práctica. No era técnicamente perfecta, pero transmitía una emoción tan profunda que el público quedó en silencio absoluto. Algunos lloraban. Nadie podía creer que el mismo chico al que habían desalentado fuera capaz de conmoverles de esa manera. Daniel sonrió y dijo: he aprendido que rendirse es el camino más sencillo, pero seguir adelante a pesar de las caídas es lo que verdaderamente nos convierte en quienes estamos destinados a ser. La lección es clara: los sueños no se materializan de la noche a la mañana, sino mediante pasos firmes y constantes, sin importar lo pequeños que parezcan. La disciplina es ese músculo invisible del alma que no depende del aplauso ni de la euforia momentánea. Muchas personas confunden la motivación con la disciplina, pero son fuerzas completamente distintas. La motivación es como una ráfaga de viento que aparece cuando menos la esperas y desaparece con la misma rapidez. Te impulsa durante unos días, quizás unas semanas, pero luego se esfuma dejándote exactamente donde comenzaste. La disciplina, en cambio, es el sol que sale cada mañana sin importar si hay nubes o tormenta. Es la decisión consciente de actuar correctamente incluso cuando tu cuerpo te suplica quedarte en la cama, cuando tu mente inventa mil excusas para posponer lo importante, cuando el mundo entero parece conspirar para que abandones. Los estoicos comprendieron una verdad fundamental: quien gobierna sus acciones diarias gobierna su destino entero. No se trata de esperar el momento perfecto ni de aguardar a sentirte preparado, porque ese momento jamás llegará por sí solo. Se trata de crear ese momento con tus propias manos, día tras día, acto tras acto. Piensa en la disciplina como una escalera construida de pequeños peldaños invisibles. Cada vez que eliges cumplir con tu palabra, aunque nadie te observe, añades un escalón. Cada vez que te mantienes fiel a tus principios a pesar de que el camino fácil te tienta, refuerzas la estructura. No notarás el cambio hoy, probablemente tampoco mañana, pero dentro de 6 meses mirarás hacia atrás y descubrirás que has subido una montaña entera sin darte cuenta. La diferencia entre quienes logran sus objetivos y quienes pasan la vida soñando con ellos no radica en el talento ni en la suerte. La diferencia está en la capacidad de hacer lo necesario cuando no apetece hacerlo. Es levantarse a entrenar cuando llueve.
Es estudiar esa hora extra cuando estás agotado. Es mantener la palabra dada cuando romperla sería más conveniente. Esos actos cotidianos que parecen insignificantes son en realidad los cimientos sobre los que se construyen las grandes vidas. Los estoicos practicaban esto mediante ejercicios diarios de autocontrol, ayunos voluntarios, baños fríos, ejercicios físicos exigentes. No lo hacían por masoquismo, sino para entrenar la voluntad como quien entrena un músculo. Cuando cultivas la disciplina descubres un poder extraordinario. Ya no eres esclavo de tus estados de ánimo. Las emociones vienen y van como las olas del mar, pero tú permaneces firme como la roca. La disciplina te libera de la tiranía del no me apetece, porque aprendes que tus actos no deben depender de cómo te sientes, sino de quién has decidido ser. Es cierto que al principio requiere un esfuerzo consciente y constante. Cada acción disciplinada parece una pequeña batalla contra ti mismo. Sin embargo, con el tiempo, algo maravilloso sucede. Lo que ayer era sacrificio, hoy se convierte en hábito natural. Tu identidad misma se transforma. Dejas de ser la persona que necesita fuerza de voluntad para actuar correctamente y te conviertes en alguien para quien actuar correctamente es simplemente su naturaleza. Ese es el verdadero poder de la disciplina. No te hace mejor en lo que haces, te hace mejor en quien eres. Y cuando eres mejor en quien eres, nada puede detenerte. La adversidad es esa visitante inesperada que irrumpe en nuestra vida sin avisar, trayendo consigo lecciones que ningún libro podría enseñarnos. La mayoría de las personas la perciben como una enemiga que viene a arruinar sus planes, como un obstáculo insalvable que bloquea el camino hacia la felicidad. Sin embargo, los estoicos descubrieron algo revolucionario. La adversidad no es un castigo del destino, sino un entrenamiento diseñado para fortalecernos. Cada problema que enfrentamos es como un peso en el gimnasio del alma. No está ahí para aplastarnos, sino para hacernos más fuertes. Es fácil caminar cuando el sendero es llano y despejado, pero lo que verdaderamente construye carácter es escalar la montaña con piedras bajo los pies y viento en contra. Ahí, en ese esfuerzo que parece imposible, es donde el espíritu se templa como el acero en el fuego. Marco Aurelio, emperador de Roma y filósofo estoico, escribió desde el campo de batalla: el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta paradoja contiene una verdad profunda. No es a pesar de los obstáculos como crecemos, sino precisamente a través de ellos. Cada tropiezo es una universidad donde aprendemos asignaturas que la comodidad nunca nos enseñaría. Cuando caemos, el golpe nos muestra exactamente dónde estamos débiles, dónde necesitamos mejorar, qué debemos fortalecer. La diferencia entre quienes trascienden sus dificultades y quienes se hunden en ellas no está en la magnitud del problema, sino en la actitud con que lo enfrentan. El derrotado ve cada caída como confirmación de su incapacidad. El sabio ve cada caída como información valiosa sobre el camino. No importa cuántas veces tropieces si cada vez te levantas con mayor claridad sobre lo que funciona y lo que no. El sufrimiento, cuando se abraza con conciencia en lugar de rechazarlo con amargura, se convierte en el cincel más efectivo para esculpir nuestro mejor yo. Nadie desea el dolor, pero cuando aparece inevitablemente en nuestra puerta podemos elegir dejarlo entrar como destructor o recibirlo como maestro. Los estoicos no glorificaban el sufrimiento, pero sí reconocían su potencial transformador. Entendían que la vida sin desafíos nos volvería frágiles como porcelana fina, hermosa pero incapaz de resistir el menor impacto. Piensa en los momentos más duros que has atravesado, esas noches oscuras donde creíste que no sobrevivirías al amanecer. Hoy, mirando hacia atrás, ¿no reconoces acaso que te hicieron más sabio, más compasivo, más consciente de tu verdadera fuerza? La adversidad no nos quita nada esencial. En realidad revela lo que siempre estuvo dentro esperando ser descubierto. Es en la tormenta donde aprendes a confiar en tu capacidad de navegación. Es en la oscuridad donde descubres que llevas tu propia luz. Cada golpe de la existencia es una invitación a despertar, a dejar de vivir en piloto automático y adentrarte en las profundidades de tu ser. El dolor se transforma en maestro cuando dejamos de maldecirlo y empezamos a preguntarle: ¿qué has venido a enseñarme? No es el mundo el que se vuelve más amable con el tiempo. Somos nosotros quienes nos volvemos más fuertes, más capaces, más preparados para bailar con las dificultades en lugar de huir de ellas. La próxima vez que la adversidad toque a tu puerta,
Recíbela no con temor, sino con curiosidad, sabiendo que trae consigo el regalo del crecimiento envuelto en papel de desafío. El verdadero campo de batalla no se encuentra en las calles, ni en los eventos externos que nos rodean. La guerra más importante de tu vida se libra en el territorio silencioso de tu mente. Es allí, entre pensamientos que nadie más escucha, donde se decide si serás libre o esclavo, fuerte o débil, victorioso o derrotado. Los estoicos descubrieron algo fundamental. No son las circunstancias las que determinan nuestra vida, sino la interpretación que hacemos de ellas. Epicteto, quien fue esclavo antes de convertirse en uno de los filósofos más respetados de Roma, enseñaba que no nos perturban las cosas en sí mismas, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Esta distinción lo cambia todo. Significa que el poder real no reside en controlar lo que sucede afuera, algo imposible, sino en gobernar lo que ocurre dentro. Cada pensamiento es una semilla que plantas en el jardín de tu conciencia. Si siembras dudas, cosecharás parálisis. Si plantas miedos, recogerás sufrimiento. Pero si cultivas claridad, disciplina y serenidad, entonces tu vida florecerá incluso en tierras áridas. La mente sin gobierno es como un reino sin rey. El caos reina y cualquier invasor puede conquistarlo. El mayor enemigo no vive fuera de ti, vive en tu propia imaginación descontrolada. La mayoría de nuestros temores nunca se materializan. Son fantasmas creados por una mente que anticipa catástrofes inexistentes. Nos aterrorizamos con escenarios que jamás ocurrirán. Perdemos el sueño por problemas que nunca llegarán. Sufrimos 1000 veces por algo que quizás suceda una sola vez o nunca. Esta es la tiranía de la mente indisciplinada. Nos roba la paz del presente, obsesionándose con futuros oscuros que solo existen como posibilidad remota. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones personales: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fortaleza. Ese darse cuenta es el inicio de la libertad verdadera. Cuando comprendes que nadie puede entrar en tu mente sin tu permiso, que ningún pensamiento destructivo tiene que quedarse si tú decides expulsarlo, entonces comienzas a ejercer tu soberanía interior. No se trata de negar las emociones o los pensamientos negativos, sino de observarlos sin identificarte con ellos, de reconocerlos sin otorgarles el poder de dirigir tu vida. Quien domina su mente se convierte en invencible porque ha conquistado el único territorio que verdaderamente le pertenece. Podrán arrebatarle sus posesiones, su salud, incluso su libertad física, pero si mantiene el control de sus pensamientos, conserva lo esencial. Esta fortaleza interior se construye mediante la práctica diaria de la atención consciente. Cada vez que detectas un pensamiento destructivo y decides no alimentarlo, fortaleces tu dominio. Cada vez que eliges la calma, en lugar de la reacción impulsiva, añades un ladrillo a tu ciudadela mental. Los estoicos practicaban ejercicios específicos: la meditación matutina sobre lo que podrían enfrentar ese día, el análisis nocturno de sus acciones y pensamientos, la visualización de escenarios adversos para preparar la mente. No lo hacían por pesimismo, sino por preparación. Entendían que una mente entrenada es como un guerrero experimentado. Cuando llega la batalla real, responde con maestría porque ya ha peleado 1000 veces en su interior. El dominio mental no es un destino al que se llega, es un camino que se recorre cada día, con cada elección consciente de gobernar tus pensamientos en lugar de ser gobernado por ellos. Vivimos en una época donde todo debe ser inmediato. Comida rápida, respuestas instantáneas, resultados al momento. Esta cultura de la inmediatez nos ha robado una de las virtudes más poderosas que un ser humano puede desarrollar: la paciencia. Hemos olvidado que las cosas verdaderamente valiosas requieren tiempo, que los frutos más dulces necesitan temporadas enteras para madurar. La paciencia no es simplemente esperar con los brazos cruzados mientras el tiempo pasa. Es una forma activa de fortaleza, una decisión consciente de mantener la calma mientras el proceso se desarrolla a su propio ritmo. Los estoicos comprendían que la naturaleza tiene sus propios tiempos y que forzar los acontecimientos solo genera sufrimiento innecesario. Un árbol no crece más rápido por tirar de sus ramas. Un río no talla la piedra en un día, sino gota a gota durante años. Del mismo modo, una vida significativa no se construye con un solo esfuerzo heroico, sino con la suma de acciones pequeñas y constantes que se acumulan con el tiempo. La impaciencia es un veneno disfrazado de urgencia,
que nos susurra que si algo no llega pronto no vale la pena esperar. Pero quien cede a ese susurro vive saltando de un proyecto a otro, abandonando cada camino justo antes de llegar a destino, dejando un rastro de sueños incompletos. La verdadera paciencia es comprender que estás plantando árboles bajo cuya sombra quizás nunca descansarás, pero que otros lo harán. Es invertir hoy sin esperar recompensa mañana, confiando en que el universo tiene su propia contabilidad y que tarde o temprano todo esfuerzo genuino encuentra su recompensa. Marco Aurelio, gobernando el imperio más poderoso del mundo, escribía sobre la paciencia no como debilidad, sino como sabiduría suprema. Decía que la naturaleza jamás se apresura, y sin embargo todo se cumple en su momento preciso. Las estaciones llegan cuando deben llegar, no antes ni después. Los árboles dan frutos cuando están listos, no cuando nosotros lo exigimos. Esta observación de la naturaleza nos enseña que hay un orden, un ritmo, una melodía en el universo que debemos aprender a escuchar en lugar de imponer nuestro propio ruido. La impaciencia nos esclaviza al presente inmediato, nos ciega ante el panorama completo. Es como exigir que un niño corra antes de aprender a gatear o que una semilla brote apenas la plantas en la tierra. Comprender esto nos libera de la tiranía del ahora y nos permite fluir con el proceso en lugar de resistirnos a él. La paciencia también es un escudo contra el dolor. Cuando atravesamos momentos difíciles, saber que el sufrimiento es temporal nos permite soportarlo con mayor entereza. Esto también pasará, se convierte en un mantra poderoso que nos recuerda que ni las tormentas son eternas ni las victorias permanentes. Todo fluye, todo cambia, todo se transforma. Quien practica la paciencia deja de luchar contra la realidad y comienza a trabajar con ella. Cada día se convierte en una oportunidad de progreso, aunque sea minúsculo, porque no buscamos la gratificación instantánea, sino la satisfacción profunda de saber que vamos en la dirección correcta. Los estoicos nos enseñan que la paciencia no es esperar pasivamente a que las cosas mejoren, sino mantener la calma activa mientras trabajamos día a día hacia nuestros objetivos. Es confiar en el proceso, en uno mismo y en el tiempo. Al final, la vida recompensa no a quien llega más rápido, sino a quien llega más firme. Y esa firmeza solo se alcanza cuando aprendemos que el tiempo es nuestro aliado, no nuestro enemigo. La mente humana posee una capacidad extraordinaria y a la vez peligrosa, la de viajar constantemente entre el pasado y el futuro, raramente habitando el único momento que realmente existe, el ahora. Pasamos años arrastrando el peso de lo que ya sucedió, reviviendo errores que no podemos cambiar, repitiendo conversaciones que terminaron hace tiempo. Simultáneamente, proyectamos nuestros miedos hacia un mañana que aún no existe, construyendo castillos de preocupación sobre arenas imaginarias. Los estoicos descubrieron una verdad liberadora. La rendición casi siempre ocurre cuando abandonamos el presente. Nos perdemos en escenarios futuros de fracaso, anticipamos caídas que nunca llegan, nos paralizamos ante enemigos que solo existen en nuestra imaginación. Marco Aurelio lo expresó con claridad meridiana. No te angusties por el futuro. Llegarás a él, si es necesario, con las mismas armas de razón que hoy usas para el presente. El problema es que entregamos nuestra energía vital a fantasmas temporales, dejando vacío el único territorio donde verdaderamente tenemos poder de acción. El pasado es memoria inmutable, el futuro es hipótesis incierta, pero el presente es arcilla moldeable en tus manos. Enfocarte en el instante actual no significa ignorar la planificación o negar las lecciones del ayer. Significa comprender que tanto la sabiduría del pasado como la construcción del futuro solo pueden ejecutarse desde el ahora. Cada vez que tu mente se escapa hacia el ¿qué hubiera pasado si? O el ¿qué pasará cuándo?, estás robándote la capacidad de actuar en el único momento donde la acción es posible. Es como caminar mirando constantemente el horizonte lejano sin prestar atención al paso que estás dando, tropezando con piedras que están justo frente a ti. La ansiedad, ese monstruo moderno que devora la paz de millones, nace precisamente de la incapacidad de habitar el presente. Surge cuando resistimos lo que está sucediendo ahora, cuando nuestra mente rechaza el momento actual y se aferra a cómo deberían ser las cosas o cómo podrían tornarse. Pero cuando aprendemos a estar completamente presentes, cuando aceptamos que este instante es exactamente como debe ser y que nuestra única responsabilidad es responder desde aquí, la ansiedad pierde su combustible. Los estoicos practicaban esto mediante la atención plena a cada acción.
comer con conciencia, caminar con presencia, trabajar con total enfoque en la tarea inmediata. Vivir en el presente también nos libera del arrepentimiento, ese peso muerto que arrastramos por decisiones pasadas que ya no tienen remedio. Podemos extraer la lección, agradecer el aprendizaje, pero aferrarnos emocionalmente a lo que fue es construir una cárcel con barrotes de tiempo muerto. Epicteto enseñaba que debemos separar lo que controlamos de lo que no controlamos, y el pasado pertenece definitivamente a la segunda categoría. Sin embargo, tu respuesta ahora ante ese pasado, eso sí está bajo tu gobierno. Del mismo modo, el futuro vendrá inevitablemente, pero cuando llegue será presente, y lo enfrentarás con la fortaleza que construyes en cada hora bien vivido. El secreto no es vivir sin planes ni dirección, sino entender que los grandes destinos se alcanzan mediante la suma de presentes bien habitados. Cuando aprendes a cuidar este instante como si fuera el único que tienes, porque en cierto sentido lo es, tu vida entera se transforma. Cada momento se convierte en una oportunidad de excelencia, cada segundo en un lienzo donde pintar tu mejor versión. El poder está aquí, siempre ha estado aquí, esperando a que regreses del pasado y el futuro para reclamarlo. En un mundo que no deja de gritar, el silencio se ha convertido en un lujo escaso y en una fortaleza olvidada. Estamos rodeados de ruido constante, notificaciones que exigen atención, voces que opinan sobre todo, conversaciones que llenan cada espacio vacío. Hemos desarrollado tal miedo al silencio que lo evitamos a toda costa, llenando cada hueco con música de fondo, pantallas iluminadas o palabras innecesarias. Sin embargo, los estoicos descubrieron que el silencio no es ausencia sino presencia, no es vacío sino plenitud. Es en el silencio donde la mente encuentra el espacio necesario para ordenarse, donde los pensamientos dejan de chocar caóticamente y comienzan a fluir con claridad. El ruido externo agota porque nos obliga a procesar estímulos constantemente sin descanso. El ruido interno, formado por preocupaciones y miedos repetitivos, nos consume desde dentro, pero el silencio actúa como un bálsamo que restaura la energía mental y emocional. Quien aprende a refugiarse en el silencio conserva fuerzas que otros desperdician en batallas verbales innecesarias, en discusiones estériles, en la urgencia de responder a cada provocación. El silencio es también una forma sofisticada de poder. Callar no significa someterse ni aceptar lo inaceptable. Significa tener el autocontrol suficiente para no gastar energía en aquello que no merece tu voz. Séneca enseñaba que hablar es plata pero callar es oro, porque quien habla en exceso se expone, revela sus cartas, muestra sus debilidades y se vuelve predecible. En cambio, quien domina el arte del silencio conserva su misterio, observa con atención, comprende dinámicas ocultas y actúa solo cuando su palabra o acción tendrá verdadero impacto. El silencio te permite escuchar lo que otros no perciben, las intenciones detrás de las palabras, las emociones bajo la superficie, las oportunidades que el ruido oculta. Los estoicos practicaban largas jornadas de silencio, no por austeridad religiosa sino por entrenamiento mental. Comprendían que el que controla su lengua controla su vida, porque las palabras mal dichas pueden destruir relaciones, reputaciones y oportunidades en segundos. El silencio es un filtro que te obliga a preguntarte antes de hablar: ¿esto que voy a decir es verdadero? ¿Es necesario? ¿Mejorará la situación o solo alimentará el conflicto? Pero el silencio más importante no es el que guardamos frente a otros, sino el que cultivamos dentro de nosotros mismos. Existe un murmullo mental constante, una voz interior que no cesa de comentar, juzgar, comparar y preocuparse. Dominar ese ruido interno es alcanzar una forma superior de paz. Epicteto decía que no somos perturbados por las cosas sino por nuestras opiniones sobre ellas, y esas opiniones se manifiestan como ese diálogo interior incesante. Cuando logras acallar esa voz, cuando puedes sentarte en silencio contigo mismo sin incomodidad, sin la necesidad de distraerte o llenarte de estímulos, has conquistado un territorio que muy pocos alcanzan, la paz interior genuina. El silencio se convierte entonces en refugio al que siempre puedes regresar, un santuario interno indestructible. No importa el caos exterior, la tormenta que ruge afuera, porque has construido una cámara silenciosa en el centro de tu ser donde reina la calma absoluta. Desde ese centro puedes responder a la vida con claridad en lugar de reaccionar con confusión. El silencio no es huida sino estrategia, no es debilidad sino la manifestación más refinada de la fuerza.
En una época donde los valores parecen negociables y donde la ética se adapta según la conveniencia, la virtud se alza como el único faro capaz de guiarnos cuando todas las luces se apagan. Los estoicos comprendieron algo que nuestra sociedad ha olvidado. Ninguna fortuna, ningún reconocimiento, ningún logro externo puede sostenerte cuando tu brújula moral está rota. La virtud no es un concepto anticuado reservado para filósofos polvorientos. Es la arquitectura invisible que sostiene una vida con significado. Actuar con rectitud cuando nadie te observa, mantener la palabra cuando romperla sería más conveniente. Elegir lo correcto, aunque implique sacrificio. Estas decisiones construyen un carácter indestructible. La caída más peligrosa no es la que afecta a tu cuenta bancaria o a tu reputación pública. Es aquella en la que traicionas tus principios para obtener una ventaja momentánea. Quien entrega su dignidad por beneficios temporales descubre demasiado tarde que ha vendido lo único que nadie puede arrebatarle, su integridad. Marco Aurelio, gobernando el imperio más poderoso del mundo conocido, se preguntaba cada noche si había actuado con justicia, si había honrado la virtud por encima del poder. Ese es el examen que importa. La justicia es la columna vertebral de una vida sin rendición. Vivir de acuerdo con ella significa reconocer que nuestras acciones tienen un peso moral, que no existimos en aislamiento sino en una red de relaciones donde cada decisión reverbera. Ser justo no es aplicar la misma medida a todos ciegamente, es dar a cada situación y a cada persona lo que corresponde según sus circunstancias particulares. El injusto puede acumular victorias momentáneas pisoteando a otros, manipulando sistemas o aprovechándose de debilidades ajenas, pero su espíritu se corroe por dentro porque sabe que ha traicionado algo fundamental. En cambio, quien vive según la justicia camina erguido porque no debe nada a nadie, no carga con el peso de la traición, ni con la vergüenza de haber dañado innecesariamente. La integridad es el muro que protege contra la fragmentación del alma. Vivir divididos, diciendo una cosa y haciendo otra, proclamando valores que no practicamos, esa disonancia interna nos desgasta más que cualquier adversidad externa. Pero cuando pensamiento, palabra y acción se alinean, cuando eres la misma persona a solas que frente al mundo, entonces te vuelves inquebrantable. Séneca escribía que nada es más admirable que un hombre en armonía consigo mismo, porque esa coherencia genera una paz que ningún lujo puede comprar. La virtud no es un lujo filosófico para tiempos de abundancia, es una necesidad vital para quien desea resistir las tormentas inevitables de la existencia. Cuando todo lo demás se derrumba, cuando la adversidad borra los éxitos y los bienes materiales se evaporan, lo único que permanece intacto es la calidad de tu espíritu. Y esa calidad solo se nutre viviendo día a día con virtud. No se trata de discursos grandilocuentes sobre moral, sino de la práctica cotidiana de elegir lo correcto aunque duela, aunque cueste, aunque el mundo entero te invite a tomar el atajo fácil. Epicteto, quien conoció la esclavitud y la libertad, enseñaba que el verdadero poder no es dominar a otros, sino dominarse a uno mismo, no es acumular riquezas, sino enriquecer el carácter. Quien se aferra a la virtud como norte descubre una satisfacción que no depende de aplausos externos, la tranquilidad profunda de haber hecho lo correcto. Esa tranquilidad es invulnerable porque nace de la coherencia entre tus valores y tus acciones. Mientras el virtuoso duerme en paz, sabiendo que honró sus principios, quien traicionó su ética por ventajas se revuelve en la cama perseguido por su propia conciencia. El dolor es quizás la experiencia más democrática de la existencia humana. Todos, absolutamente todos, lo conoceremos en algún momento. Sin embargo, lo que separa a quienes se hunden de quienes emergen fortalecidos no es la intensidad del sufrimiento, sino la actitud con la que lo reciben. Muchos perciben el dolor como un enemigo devastador que solo trae destrucción, sin comprender que puede convertirse en el maestro más efectivo que jamás tendrán. Los estoicos no romantizaban el sufrimiento ni lo buscaban deliberadamente, pero sí reconocían su potencial transformador inevitable. Cada herida lleva inscrita una lección oculta, cada pérdida revela algo sobre nosotros mismos que la comodidad mantenía invisible. El dolor actúa como un espejo sin piedad que nos obliga a confrontar nuestras debilidades, nuestros apegos insanos, nuestras ilusiones sobre cómo debería ser el mundo. Séneca escribía que las dificultades no se interponen en el camino del alma, sino que son el camino mismo. Esta paradoja encierra una verdad profunda.
No es a pesar del dolor como crecemos, sino precisamente a través de él. Sufrir con propósito significa darle significado a la experiencia, transformar la herida en sabiduría práctica que nos prepare para futuros desafíos. El sufrimiento aceptado forja una resistencia que ningún entrenamiento en tiempos de paz podría desarrollar. Cuando resistimos el dolor, cuando luchamos contra él con todas nuestras fuerzas, negando su existencia, solo multiplicamos su intensidad. Es como intentar escapar de arenas movedizas. Cuanto más te agitas, más profundo te hundes. Sin embargo, cuando aceptamos que el dolor ya está aquí, que es parte inevitable de este capítulo de nuestra historia, algo extraordinario sucede. La aceptación no significa resignación pasiva ni rendición ante las circunstancias. Significa reconocer que lo que ya está sucediendo no puede deshacerse con quejas, pero sí puede transformarse con actitud sabia. Un alma que ha atravesado el fuego del sufrimiento sin quebrarse se convierte en acero templado, capaz de resistir presiones que destruirían a quienes nunca fueron probados. Marco Aurelio, quien gobernaba en tiempos de guerras y epidemias, escribía que el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que parece bloquearnos en realidad nos está indicando una nueva dirección, mostrándonos capacidades dormidas que solo el dolor despierta. Muchas de las obras maestras de la humanidad, los descubrimientos que cambiaron el mundo, las transformaciones personales más profundas, nacieron de alguien que canalizó su sufrimiento en acción creadora en lugar de dejarlo pudrirse en resentimiento. El dolor canalizado correctamente se convierte en combustible para el avance. Esa energía que al principio parece insoportable, ese fuego que creemos que nos consumirá, puede redirigirse hacia propósitos que nos eleven. No se trata de negar las lágrimas ni de fingir fortaleza inexistente, sino de preguntarle al sufrimiento: ¿qué has venido a enseñarme? ¿Qué parte de mí necesita crecer? ¿Qué apego debo soltar? Cuando transformamos el dolor en maestro en lugar de verlo como verdugo, cada cicatriz se convierte en un certificado de superación, cada lágrima en un bautismo que nos introduce a una versión más sabia de nosotros mismos. Epicteto, quien conoció la esclavitud y el sufrimiento físico, enseñaba que no podemos evitar que las olas golpeen nuestro barco, pero sí podemos aprender a navegar en la tormenta. El dolor nos recuerda nuestra fragilidad, es cierto, pero también nos revela una capacidad inmensa de rehacernos, de encontrar fuerza donde creíamos que solo había debilidad. Las cicatrices no son marcas de derrota, son símbolos vivientes de nuestra capacidad de sobrevivir, adaptarnos y renacer desde las cenizas de lo que fuimos.